Los planos anatómicos son planos imaginarios que dividen o seccionan al cuerpo en su posición anatómica. Los principales son planos coronales o frontales. Es un plano vertical que divide el cuerpo en anterior y posterior. Planos sagitales es un plano vertical que divide al cuerpo en partes izquierda y derecha. Plano transverso es un plano horizontal, divide al cuerpo en porciones superior e inferior. La articulación del hombro o glenohumeral es una articulación esferoidea que permite realizar movimientos en los tres ejes anatómicos, es decir, flexión-extensión, abducción y aducción, y rotación interna y externa. A todos estos se le suma el movimiento de circunducción. Esta articulación va a unir a la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero. Como esta cavidad es pequeña en comparación con la voluminosa cabeza del húmero, esta se hace más profunda gracias al rodete glenoideo, para aumentar el área de superficie en la unión de estos dos huesos. Y dicha unión se encuentra reforzada por una cápsula articular y los ligamentos coracohumeral, los glenohumerales y el ligamento transverso del húmero, sumado al imprescindible trabajo que realizan los músculos del manguito rotador al sostener la cabeza del húmero y mantenerla fija en la cavidad glenoidea. Es importante mencionar que la articulación glenohumeral es la más importante en términos de rango de movimiento en el hombro. Sin embargo, existen otras articulaciones como la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escápulo-torácica, que sin ellas el rango de movimiento sería limitado y menos eficiente. Funciones del sistema esquelético. Sostén. Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Protección. Los huesos protegen los órganos internos. Por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo. La caja torácica protege al corazón y a los pulmones. Movimientos. En conjunto de los músculos. Homeostasis de células sanguíneas. El tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos. Y también los libera a la sangre para mantener su concentración. Producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja se produce la hemapoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea roja es reemplazada paulatinamente por médula ósea amarilla que contiene adipocitos. Funciona. Esqueleto axial. El esqueleto axial está formado por todos los huesos situados en el eje central del cuerpo o cerca de él.
El esqueleto axial del adulto consta de 80 huesos e incluye el cráneo, columna vertebral, costillas, esternón. La columna vertebral, espina dorsal o raquis, es una estructura anatómica fundamental en el cuerpo humano. Está compuesta por una serie de huesos llamados vértebras, que están dispuestas una encima de la otra en una alineación curvada. Estas vértebras son los bloques de construcción que le dan a la columna vertebral su flexibilidad y resistencia. La columna vertebral se divide en 5 regiones distintas, cada una con un propósito y diseño específicos. 1. Región cervical. Esta es la parte superior de la columna vertebral, en la zona del cuello. Consta de 7 vértebras cervical, numeradas de C1 a C7. Estas vértebras son las más pequeñas y ligeras, y permiten una amplia gama de movimientos de la cabeza y el cuello. 2. Región torácica. Ubicada en la parte media de la espalda, consta de 12 vértebras torácicas, numeradas de T1 a T12. Cada una de estas vértebras se conecta a una costilla, formando la estructura de la caja torácica que protege los órganos internos. 3. Región lumbar. Situada en la parte baja de la espalda, la región lumbar está compuesta por 5 vértebras lumbares, numeradas de L1 a L5. Estas vértebras son más grandes y están diseñadas para soportar una mayor carga de peso, ya que transfieren el peso del cuerpo hacia las caderas y las piernas. 4. Región sacra. El hueso sacro es una estructura triangular ubicada en la base de la columna vertebral. Está formado por 5 vértebras fusionadas en un solo hueso sólido. El sacro se conecta con la pelvis y desempeña un papel importante en la estabilidad y el soporte del tronco. 5. Región coxígea. El coxis, también conocido como hueso coxígeo, es la parte final de la columna vertebral. Está compuesto por un pequeño número de vértebras fusionadas, generalmente de 3 a 5, que conforman la base del raquis. La columna vertebral no solo proporciona soporte estructural al cuerpo, sino que también protege la médula espinal, que es una parte esencial del sistema nervioso central. Las curvas naturales en forma de S de la columna vertebral, curva cervical hacia adelante, curva torácica hacia atrás y curva lumbar hacia adelante, ayudan a distribuir el peso de manera uniforme y permiten la absorción de impactos durante el movimiento. En resumen, la columna vertebral es una estructura compleja que consta de vértebras en diferentes regiones, cada una adaptada para cumplir funciones específicas en términos de movimiento, soporte y protección. Tus costillas son la jaula de pájaro que protegen tus pulmones. Las costillas son huesos planos y alargados, en forma de arco. Son 12 en cada lado. Y las dividimos en 3 clases. Las costillas verdaderas tienen contacto directo con el esternón mediante los cartílagos costales. Las costillas falsas, que se unen al esternón mediante el cartílago costal superior. Y las flotantes, que no tienen contacto con el esternón. Una costilla típica presenta un cuerpo con su cara lateral y medial, un borde superior y uno inferior, un extremo anterior que se une con el cartílago costal y un extremo posterior que se une con las vértebras torácicas. Y tiene 3 partes: la cabeza, cuello y tubérculo de la costilla. Tus costillas participan en la respiración, proporcionan estructura al tórax y protegen órganos vitales como el corazón y los pulmones. Los huesos que forman los miembros inferiores incluyen los huesos del muslo, la pierna y el pie. Son ellos: fémur, rótula, tibia, perone, tarso, metatarso, falanges. Tu cuerpo tiene una gran capacidad de movimiento gracias a los 6 tipos de articulaciones sinoviales. Primero, tenemos a la articulación troclear, que permite movimientos de flexión y extensión en el eje laterolateral. Ejemplo, la articulación húmerocubital.
En segundo lugar, tenemos las articulaciones en pivote, que permiten movimientos de rotación externa e interna en el eje longitudinal. Ejemplo, la articulación atlanto-occipital. En tercer lugar, tenemos las articulaciones planas, que permiten pequeños movimientos de deslizamiento en un eje. Como ejemplo, la articulación acromioclavicular. Seguimos con las articulaciones en silla de montar, que permiten movimientos en torno a dos ejes que se hallan en un ángulo recto uno respecto del otro, como la articulación esternoclavicular. En quinto lugar, las articulaciones más móviles, las esferoideas, que permiten movimiento en los tres ejes anatómicos, como ejemplo, la articulación coxofemoral. Por último, las articulaciones condilias, que permiten movimiento en dos ejes, facilitando la flexión y extensión y la abducción y aducción, como la articulación radiocarpiana. ¿Sabías que tenemos 206 huesos y como mínimo 650 músculos en nuestro cuerpo? Hoy te enseñaré cómo funciona el aparato locomotor. El aparato locomotor, también llamado sistema músculo-esquelético, permitirá a los humanos y animales interactuar con el medio que nos rodea mediante el movimiento. Este sistema está formado por dos sistemas más, el sistema óseo y el muscular. El sistema óseo está conformado por los huesos, articulaciones y cartílagos. Los huesos son muy resistentes y soportan todo nuestro cuerpo. Si no tuvieras huesos, tu cuerpo sería como una gelatina o una medusa. Las articulaciones son los puntos donde se unen los huesos y dan movilidad al esqueleto. Las cartílagos son más blandas y elásticas que los huesos. Tenemos cartílago en las articulaciones, la nariz y las orejas. El sistema muscular es el conjunto de músculos, los que pueden ser controlados de forma voluntaria o involuntaria. Nuestros músculos son resistentes y elásticos. Existen tres tipos de músculos. Los músculos esqueléticos son los que conectan con los huesos y permiten el movimiento de las extremidades. Son músculos voluntarios, lo que significa que podemos controlar su movimiento. Músculos cardíacos son los músculos de la pared del corazón. Requieren estar interconectados para contraerse y expandirse de forma involuntaria. Esto significa que no podemos controlar su movimiento. Músculos lisos se les conoce como involuntarios, ya que no controlamos sus movimientos, por ejemplo el movimiento de los intestinos o del estómago. Movimientos del cuerpo. Yo soy el profe Marco y te los explico. Primero tenemos el movimiento de abducción, que es del centro hacia afuera, abducción. Después tenemos de afuera hacia el centro, que es aducción. De afuera hacia el centro, aducción. Tenemos el movimiento de flexión, tenemos el movimiento de extensión y tenemos el movimiento de hiperextensión, que es un poco más allá de donde la flexión nos deja. Tenemos el movimiento de circunducción, que es en movimientos rotatorios. Tenemos el movimiento de oposición, que es el hecho de hacer el efecto pinza para agarrar alguna cosa. Supinación, que es con la palma hacia arriba. Pronación, con la palma hacia abajo. No te olvides dar... ¿Tu hijo es diestro o es zurdo? ¿Para qué te sirve? La lateralidad es la mayor dominancia que tenemos, sea del lado derecho o del lado izquierdo. Pero también pueden haber cruces, por ejemplo, que seas zurdo pero que patees con la pierna derecha. ¿Para qué nos sirve? En primer lugar, la lateralidad se desarrolla a lo largo de la infancia hasta aproximadamente los 5 años. Antes se forzaba a los niños a ser diestros, porque se pensaba que eran más inteligentes. Pero no, el nivel de inteligencia es igual en los zurdos como en los diestros. ¿Para qué sirve identificar su lateralidad? Para ayudarlos a desarrollar tanto sus habilidades motrices, sus habilidades artísticas y su desarrollo cotidiano. Desde abotonarse, pintar, escribir. ¿Cómo podemos fomentar estas lateralidades? En primer lugar, no hay que forzar el desarrollo de una lateralidad. Segundo, antes del año tenemos que estimularlos ambos lados. Acostarlos de un lado y del otro, ofrecer piezas con ambas manos, alimentar de diferentes posiciones. A medida que ellos van creciendo, pasado el año hasta los 3 años, sirven mucho los objetos que son de encastre, porque permite que ellos, de forma cruzada, ingresar los encastres en diferentes objetos. Pasados los 4 años, ya viene la preescritura. Ahí muchos niños pueden utilizar el lápiz tanto con la derecha como con la izquierda, e igual se tiene que potenciar y dejarlos jugar.
Las fases de la marcha se dividen en 2, apoyo, balanceo y cuenta con 8 subdivisiones. 1. Contacto inicial. 2. Respuesta a la carga. 3. Apoyo medio. 4. Apoyo término. 5. Prebalanceo. 6. Balanceo inicial. 7. Balanceo medio. 8. Balanceo fine. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío.